Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Habían pasado apenas 3 semanas desde Cynthia C. Harper había cruzado el umbral de la escuela de Jiu-Jitsu Academia de Combate Reynolds, un pequeño dojo enclavado en una discreta zona industrial de la ciudad. C. nunca había tocado un kimono en su vida, y mucho menos se había puesto un cinturón para entrenar un arte marcial. Era una mujer de unos 30 años, alta y atlética, pero sin experiencia formal en deportes de combate. Sin embargo, esta elección no fue casual. Había crecido en un barrio donde reinaban leyes no escritas, las de la supervivencia, la desconfianza y la dureza. Un entorno donde había que luchar, literal y figurativamente, simplemente para existir. Pero Cynthia quería algo más. Quería aprender a controlarse, a canalizar la energía pura que a menudo la había salvado, pero también la había puesto en peligro. Para ella, el Jiu-Jitsu representaba un camino hacia el autodominio, una disciplina que requería mucho más que fuerza física, trabajo mental, paciencia y estrategia. El día que se inscribió, estaba sola, casi invisible. El dojo olía a tatami quemado, y las paredes estaban cubiertas de fotos de antiguos campeones y carteles de competiciones. El ambiente vibraba con una energía casi palpable, una mezcla de adrenalina, concentración y ambición. Pero en cuanto cruzó el umbral, Cynthia sintió de inmediato la frialdad que flotaba en el aire. La mayoría de los estudiantes eran hombres jóvenes, estudiantes o profesionales, todos envueltos en sus kimonos con fajas de colores brillantes, azul, marrón, morado, signos de una larga experiencia. Calentaban en grupos, intercambiando consejos técnicos, miradas cómplices y a veces despectivas. Sus movimientos eran seguros, su confianza rebosaba. Cynthia, en comparación, llevaba un kimono nuevo, cuidadosamente doblado en una bolsa, que había comprado a crédito tras varias semanas ahorrando. La tela aún estaba rígida, el blanco brillante casi como una promesa que quería cumplir. Al entrar, sintió el peso de cientos de miradas sobre ella, algunas curiosas, otras con desaprobación. Comenzaron algunos murmullos, como una silenciosa ola de juicio. Entre ellos, un joven alto y robusto, con una sonrisa burlona dibujada en los labios, hacía comentarios lo suficientemente fuerte para que quienes estaban cerca de él pudieran oírlos. «Mírala, parece que salió de la nada. No hay ninguna posibilidad de que dure una semana aquí». Este chico era Jake Peterson y radiaba una arrogancia natural, la de un campeón local, acostumbrado a ser admirado y nunca cuestionado. Para él, la presencia de Cynthia era una intrusión incongruente en un mundo que había hecho suyo. Le gustaba repetir que las artes marciales no eran un juego y que aquí nadie regalaba a quienes no lo merecían. Y luego estaba entrenador Brad Reynolds, un hombre de 50 y tantos años, con el rostro marcado por años de lucha y entrenamiento intensivo, era el pilar del dojo. Su reputación como técnico exigente y curador inflexible era bien conocida. Poseía esa fría autoridad que inspiraba respeto y disciplina, pero también distancia. Su mirada, al posarse en Cynthia, era una mezcla de indiferencia y escepticismo. No dijo nada en voz alta, pero su expresión delataba lo que pensaba. Una mujer negra sin experiencia ni formación en artes marciales no era la candidata ideal para su escuela. Cynthia caminó hacia un rincón tranquilo, un espacio al borde, donde dejó su bolso y se arrodilló para ponerse el kimono. Cada movimiento era un acto de valentía, una toma de posesión de ese lugar aparentemente hostil. Los susurros se reanudaron, a veces acompañados de risas ahogadas. Levantó la cabeza y se encontró con varias miradas, todas cargadas de juicio. Sin embargo, permaneció inmóvil, concentrada. No quería que la compadecieran ni la menospreciaran. Solo quería aprender. El entrenador Brad la observaba con ojo crítico. No creía que fuera a durar ni que pudiera seguirle el ritmo. Su mentalidad de guerrero, perfeccionada durante años de entrenamiento, le decía que no perdiera el tiempo con novatos poco prometedores. Justo a su lado, Jake le susurró a un amigo, señalando con la barbilla a Cynthia y con un brillo desafiante en los ojos. «No durará ni una semana». Esta frase fue un juicio, un desafío silencioso para Cynthia, como un presagio que ella pretendía romper. Se obligó a ignorar la burla, respirando hondo. Esos susurros, esas miradas prejuiciosas, los conocía de toda la vida. Desde pequeña, había aprendido a ignorar los juicios ajenos. En cada paso de su camino, siempre había habido gente dispuesta a subestimarla,
a centrarse en su apariencia, su género y el color de su piel antes siquiera de intentar comprender su determinación. Con cada obstáculo, tuvo que luchar con más ahínco para demostrar su valía, no a los demás, sino a sí misma. Porque sabía que mientras no se diera los medios para perseguir sus sueños, nadie lo haría por ella. En las calles de su barrio, había aprendido a mantenerse firme, a nunca mostrar sus debilidades. Cuando otros la miraban con recelo, ella lo convertía en una fortaleza. Pero aquí, en este lugar frío y tecnológico, en este mundo desconocido del jiu-jitsu, sabía que las reglas eran diferentes. No contaba con la ventaja de la experiencia ni del conocimiento de las técnicas. Solo podía confiar en su voluntad y resiliencia. Respiró hondo, con la mente centrada en el presente. Este era el momento en que todo lo que había experimentado hasta entonces, sus pruebas, sus fracasos, sus victorias silenciosas, convergería para permitirle superar este primer obstáculo. No estaba allí para demostrarle nada a Jake, ni al entrenador Brad, ni siquiera a esta sala llena de jóvenes seguros de sí mismos. Estaba allí por sí misma. Por su propio respeto. Y ese respeto se lo iba a ganar, sin importar cómo quisiera verla el mundo. El entrenador Brad, aún distante, parecía ajeno a la evidente tensión en el ambiente. No había notado la mirada decidida de Cynthia, o quizá la había subestimado. Se giró hacia la sala con tono autoritario. Bueno, hoy empezamos con llaves básicas. Practicarán controlar y derribar a sus compañeros. Sean rápidos, precisos. Presten atención a su posición. Luego se volvió hacia Cynthia, sin un ápice de compasión en la voz, como si hubiera decidido que no duraría. Empezarás con Jake, anunció secamente. Seguro que se llevarán muy bien. Cynthia asintió sin decir palabra. El corazón le latía suavemente contra el pecho, pero su voz interior era serena, implacable. Se acercó a Jake, quien la esperaba con una sonrisa burlona en los labios y los brazos cruzados como un gladiador a punto de enfrentarse a su presa. ¿Lista para ser humillada?, le gritó, con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Cynthia no respondió, prefiriendo no dejarse llevar por el juego. Se posicionó, concentrándose en su respiración, en su cuerpo. Sus movimientos aún no eran perfectos, pero entendía una cosa: en el jiu-jitsu todo se basaba en la sincronización, el autocontrol y la lectura de los movimientos del oponente. Ya había desarrollado estas cualidades en otras facetas de su vida, aunque no fueran tan obvias. Pero aquí, en el tatami, era un desafío completamente nuevo. El entrenador Brad observaba la escena con interés distante, su mirada escrutadora vagando entre los dos compañeros, ya seguro del resultado. Jake, con su experiencia, se sentía superior. No creyó ni por un segundo que Cynthia pudiera representar un problema para él. La sesión comenzó. Jake se abalanzó hacia adelante con la velocidad de un depredador, pensando que Cynthia sería un juego de niños. Se abalanzó para agarrarla por los brazos y derribarla al suelo. Pero Cynthia, con un solo movimiento fluido, esquivó su ataque. Sus movimientos eran ligeros, como si estuvieran perfectamente coreografiados. Giró ligeramente el cuerpo, analizando el movimiento de Jake. Luego, con una precisión casi quirúrgica, colocó la pierna debajo de él y lo hizo tropezar. Cayó pesadamente al tatami. La sala se congeló. Un silencio denso se apoderó de la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Las risas se apagaron de repente. Todos, incluso el entrenador Brad, parecían en shock. Lo que nadie previó fue cómo Cynthia había usado el espacio, el ritmo y su agilidad para derribar a Jake. No había usado fuerza bruta, sino una técnica simple y efectiva. Y lo más sorprendente fue la silenciosa confianza con la que lo hizo. Jake se incorporó rápidamente, un poco más rojo que antes, pero con un destello de ira en los ojos. No le gustaba perder, sobre todo contra un principiante, y mucho menos delante de toda la sala. Gruñó, visiblemente avergonzado, pero su ego herido no lo desanimó. Vale, me atrapaste una vez, dijo, con un tono más firme, casi desafiante, mientras volvía a su posición. Pero no volverá a suceder. Cynthia no respondió. Estaba tranquila, casi implacable. Había visto ese tipo de reacción miles de veces en su vida, la arrogancia de los hombres que no soportan ser desestabilizados. No necesitaba hablar, provocarlo.
Iba a demostrárselo con acciones, no con palabras. Esperó a que él hiciera otro movimiento. Jake, más decidido que nunca, se lanzó hacia adelante esta vez con renovado vigor. Pero Cynthia, más tranquila que nunca, lo atrapó justo cuando bajaba la guardia. En un instante, se deslizó detrás de él, aprovechó su posición para sujetarle el cuello y ejecutó una estrangulación perfecta, sometiendo a su oponente en segundos. Jake intentó zafarse, pero no pudo hacer nada contra la bien aplicada llave. El silencio se hizo más denso. Finalmente, se oyó el golpe seco del tatami cuando Jake golpeó el suelo con el puño, anunciando su derrota. Las miradas de los demás estudiantes se entrecruzaban entre la incredulidad y la admiración, y el entrenador Brad, que había estado observando sin intervenir, se frotó la barbilla, intrigado por lo que acababa de ver. Cynthia se levantó lentamente, como si el gesto no le hubiera costado ningún esfuerzo. Permaneció erguida, con una leve sonrisa en los labios, pero él no era de los que presumían. Simplemente estaba satisfecha de haber logrado lo que se había propuesto, demostrar que la técnica, la paciencia y la estrategia importaban más que la fuerza bruta. El entrenador Brad observaba en silencio, con una mezcla de fastidio y curiosidad en su mirada. No estaba acostumbrado a ver a un principiante manejar a un estudiante como Jake con tanta fluidez y calma. Había subestimado a Cynthia, pero algo en su técnica le había molestado. Sabía que esto no era normal. Se preguntó quién era realmente esa mujer. Tras la sesión, el ambiente en la sala había cambiado, electrizante y cargado de nueva energía. Los estudiantes, aún en estado de shock, se reunieron lentamente en el centro del tatami. El entrenador Brad, quien hasta entonces había mantenido una postura fría y distante, sintió que ya no podía ignorar lo que acababa de suceder. El peso de la actuación de Cynthia había resonado incluso en sus convicciones, quebrantando sus certezas. Dio un paso al frente, respirando hondo para recuperar el control de la situación, pero sin poder ocultar una nueva chispa en sus ojos. Un destello casi respetuoso, mezclado con cierta humildad que desconocía. Cynthia, ven aquí, dijo, con la voz más seca y formal de lo habitual, con un evidente esfuerzo por mantener su autoridad. Pero tras esa firmeza, había una ligera sorpresa, casi un atisbo de reconocimiento. Cynthia dio un paso adelante, relajando sus músculos, pero con una postura orgullosa y tranquila. No intentó ocultar la satisfacción que crecía lentamente en su interior, pero su rostro permaneció impasible, con un control absoluto de sus emociones. Esa mirada directa y franca demostraba que ya había ganado algo importante, una dignidad restaurada frente al desprecio inicial. Jake, ven aquí también, ordenó Brad, con la mirada fija en el otro estudiante, que se acercaba, más vacilante esta vez. Tenía la mandíbula apretada y la mirada baja, cargada de humillación. Minutos antes se había sentido seguro, y ahora se enfrentaba a una realidad que no quería afrontar, que su arrogancia había sido castigada. Felicidades a ambos, continuó Brad, con la voz más tranquila, pero aún con seriedad. Luego, volviéndose hacia Jake, añadió con firmeza, pero con un dejo de reproche, pero, Jake, ya ves lo que pasa cuando subestimas a alguien. Se hizo un silencio denso. Jake no se atrevió a responder, consumido por la frustración y la vergüenza. Sentía las miradas de los demás estudiantes sobre él, una mezcla de respeto renovado por Cynthia, pero también de juicio. Los demás estudiantes, sin embargo, parecieron despertar de repente. La brecha entre sus prejuicios instintivos y la realidad de lo que acababan de presenciar se amplió ante sus ojos. Algunos se miraron con asombro, como si les hubiera sido revelada una verdad. Otros se mordieron los labios, dándose cuenta de que ellos también habían subestimado a Cynthia, como tantos otros antes que ellos. Brad entonces se volvió hacia Cynthia y su voz se volvió más humilde, casi sincera. Cynthia, tienes un talento natural. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de significado. Eres la única que logró derrocar a Jake en tan poco tiempo. Hizo una pausa, buscando las palabras, consciente de que ese momento iba a ser algo más que una cuestión de técnica. Te pido que te quedes después de clase para trabajar un poco más conmigo. Hay mucho que aprender, pero claramente vas por buen camino. Ella asintió, con una leve sonrisa iluminando su rostro. No pedía nada, no intentaba impresionar, pero brillaba con una victoria silenciosa. Todo lo que había pasado para llegar a este punto, las miradas, los juicios, las burlas, se había transformado en un momento de triunfo personal.
No solo había derribado a una oponente. Había derribado un muro, uno invisible pero pesado, el muro del prejuicio, de los juicios precipitados, de los estereotipos raciales y sociales. Este muro que tanta gente, en tantos ámbitos, había erigido a su alrededor y que ella seguía deconstruyendo, paso a paso. El grupo, paralizado hasta entonces, poco a poco volvió a la vida. Las miradas eran diferentes, más respetuosas, como si una nueva era amaneciera en esta sala de entrenamiento. Cynthia, a pesar del cansancio, se sentía impulsada por esta energía, lista para continuar, más fuerte que nunca. Las semanas siguientes fueron una verdadera transformación para Cynthia C. Harper. Cada día, cruzaba las puertas del gimnasio de Jiu-Jitsu con la misma determinación silenciosa, casi inquebrantable. Su kimono, antes inmaculado y casi intimidante, ahora mostraba las marcas de un entrenamiento riguroso, arrugas desgastadas, marcas de sudor, evidencia de un esfuerzo silencioso pero intenso. Cynthia no era de las que buscaban el protagonismo. Se mantenía en un segundo plano, concentrada en cada detalle, cada movimiento, siempre atenta a las correcciones y consejos. Su progreso era constante, impresionante. Su cuerpo se volvía más flexible, sus reflejos se agudizaban, pero era sobre todo en su mente donde cobraba fuerza. El autocontrol que había buscado desde el principio se hacía visible, casi palpable. El entrenador Brad, que al principio la miraba con escepticismo, con esa mezcla de reserva y duda que se les concede a los novatos, cambió gradualmente de actitud. Empezó a tomarla bajo su protección. Ya no era una alumna más, sino una protegida, un proyecto en el que quería invertir sus conocimientos. Le ofreció consejos personalizados, corrigió sus posturas con paciencia y la animó a superar sus límites. Por primera vez, mostró un orgullo genuino por una alumna, y se le notaba en la mirada. Los demás estudiantes, aquellos que al principio susurraban y reían a su llegada, también habían cambiado. Sus miradas se habían transformado en respeto, sus murmullos en palabras de aliento. Algunos incluso la buscaban para pedirle consejo o practicar con ella. Cynthia se había convertido silenciosamente en un modelo de perseverancia y disciplina, la prueba viviente de que las apariencias y las primeras impresiones pueden ser engañosas. Entonces llegó el día crucial, el examen de cinturón negro, apenas un mes después de su debut. El aire en la sala estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de emoción y aprensión. Estudiantes, instructores, incluso algún que otro observador, esperaban a ver si Cynthia triunfaría o se derrumbaría bajo la presión. Cuando llegó su turno, Cynthia avanzó con paso seguro, sin temblores, sin vacilar. Estaba tranquila, casi serena. Cada músculo, cada gesto, cada respiración parecían perfectamente controlados. Desde los primeros minutos, mostró una serie de movimientos, técnicas complejas y fluidas, que evidenciaban un intenso aprendizaje y una profunda comprensión del arte. Las llaves que ejecutaba, las esquivas, los giros, todo esto se combinaba con una precisión y velocidad que asombraba al público. No era solo la fuerza lo que dominaba, sino también la estrategia, la delicadeza y la inteligencia del cuerpo en movimiento. Se inspiró en sus años de vida en la calle, donde la supervivencia dependía de la atención, el análisis rápido y una resiliencia inquebrantable. Al finalizar el último movimiento, un profundo silencio invadió la sala. Entonces el entrenador Brad se puso de pie, con aire solemne, y declaró ante todos: Cynthia C. Harper acaba de conseguir su cinturón negro. El anuncio resonó como un trueno en el silencio. Una mezcla de asombro, admiración y respeto llenó la sala. Las miradas se volvieron hacia ella, algunas con sonrisas sinceras, otras con muda admiración, pero todas con gratitud. Cynthia se arrodilló un momento, apoyando las manos en el tatami, sintiendo el peso y el honor de ese momento. No solo había conseguido un cinturón negro, había redefinido lo que significaba ser una luchadora, para ella misma y para todos aquellos que dudaban de ella. Ella fue la prueba de que la fuerza no se mide por el color de la piel ni por la apariencia, sino por la voluntad inquebrantable de superarse, de levantarse y de seguir adelante, siempre.